¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas parecen tomar decisiones equivocadas a pesar de su experiencia y conocimiento? Y si te dijera que la verdadera sabiduría no proviene de los libros ni de las experiencias, sino directamente de Dios, quien está dispuesto a guiarte si tan solo aprendes a escucharle. En este video te revelaré un secreto que muy pocos conocen. Existe una sabiduría divina disponible para quienes la buscan sinceramente, capaz de transformar tu vida, tus decisiones y todo lo que te rodea. Es una sabiduría que trae claridad en medio de la confusión, paz en medio de la tormenta y una dirección que ningún ser humano puede dar. La sabiduría que proviene de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos conecta con su propósito eterno. ¿Te imaginas vivir una vida dirigida por esta sabiduría celestial? Este conocimiento puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. En los próximos minutos exploraremos juntos lo que la Biblia dice acerca de la sabiduría que viene de Dios. Reflexionaremos sobre cómo obtenerla, cómo distinguirla de la sabiduría terrenal y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Cada enseñanza estará respaldada por pasajes bíblicos que abrirán tus ojos a verdades profundas y transformadoras. Al final del video haremos una oración especial, pidiéndole al Espíritu Santo que derrame esa sabiduría divina sobre ti. Pero antes de comenzar, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué harías si supieras que hoy puedes recibir el consejo perfecto para los problemas que estás enfrentando? Escribe en los comentarios la frase "Quiero recibir la sabiduría de Dios" como un acto de fe y compromiso con tu crecimiento espiritual. Da me gusta a este video y comparte este mensaje, porque al hacerlo estás ayudando a que más personas encuentren dirección y esperanza en la palabra de Dios. No olvides suscribirte y activar la campanita, ya que aquí compartimos contenidos que alimentan el alma y fortalecen el espíritu. Ahora, con el corazón dispuesto, comencemos este viaje hacia el entendimiento divino. La Biblia nos enseña en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor del Señor no se refiere a un miedo paralizante, sino a un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Es reconocer su soberanía, su poder y su amor por nosotros. Este temor santo es la base de toda sabiduría verdadera, porque nos lleva a depender completamente de Él. Cuando comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en su presencia, nuestras prioridades cambian. Dejar de confiar en nuestra propia inteligencia y comenzar a buscar la dirección de Dios nos coloca en el camino de la verdadera sabiduría. Es como si abriéramos una puerta que conduce a un mundo completamente nuevo de entendimiento, donde las respuestas a nuestras preguntas más profundas comienzan a revelarse. Piensa en cuántas decisiones hemos tomado basándonos únicamente en lo que creemos saber. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por no consultar a Dios primero? Este pasaje nos recuerda que la sabiduría celestial solo llega a aquellos que se humillan ante el Señor y reconocen su necesidad de Él. ¿Cuánto confías en Dios para guiar tus decisiones? ¿Estás dispuesto a someterte a su dirección, incluso cuando no entiendes el camino? El temor del Señor no es una limitación, es una llave que abre las puertas a su consejo perfecto. Haz de este principio el fundamento de tu vida y verás cómo las cosas comienzan a alinearse de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos asegura que toda la sabiduría verdadera emana de Dios y está plasmada en su palabra. En 2 Timoteo 3:16-17 leemos:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura no es solo un libro antiguo, es un manual vivo y poderoso para nuestra vida. Contiene principios, mandamientos y promesas que nos guían en cada área de nuestra existencia. Es como una lámpara en la oscuridad, iluminando el camino que debemos seguir y protegiéndonos de los tropiezos. Cuando buscamos sabiduría en las Escrituras, no solo adquirimos conocimiento, también experimentamos transformación. La palabra tiene el poder de renovar nuestra mente, cambiar nuestros corazones y alinear nuestras vidas con el propósito de Dios. ¿Dedicas tiempo diariamente para leer la palabra? Cada versículo es una fuente de sabiduría divina esperando ser descubierta. Un ejemplo claro de esto es el Salmo 119, 105, donde dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Aquí vemos que la Escritura no solo nos muestra el camino correcto, sino que también nos ayuda a evitar los errores. Si deseas crecer en sabiduría, comienza a leer la Biblia con un corazón abierto y dispuesto. Pide al Espíritu Santo que te guíe y te revele lo que necesitas aprender. Puedes empezar por los Proverbios, un libro lleno de consejos prácticos para la vida diaria. La palabra de Dios no solo contiene sabiduría, sino que también es la fuente que alimenta nuestra fe y nos lleva a vivir de manera plena y conforme a su voluntad. En cada decisión que tomamos, desde las más simples hasta las más complejas, necesitamos la dirección de Dios. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras elecciones están alineadas con su voluntad? Aquí es donde entra en juego la sabiduría divina. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos un consejo fundamental. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a dejar de lado nuestra autosuficiencia y buscar a Dios en todo momento. Dios nos da herramientas para discernir su voluntad. 1. La oración. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones, también escuchamos la voz de Dios. Santiago 1:5 nos asegura: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». 2. La palabra de Dios. Como mencionamos antes, la Escritura es nuestro guía principal. Muchas veces, las respuestas que buscamos ya están en la Biblia. 3. La paz de Dios. Colosenses 3:15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Cuando tomamos decisiones alineadas con su voluntad, sentimos una paz que solo Él puede dar. 4. El consejo de otros creyentes. Rodearnos de personas sabias y piadosas nos ayuda a confirmar lo que Dios nos está mostrando. ¿Estás consultando a Dios antes de tomar decisiones importantes? ¿Le das prioridad a su dirección sobre tus propios deseos o emociones? Un ejemplo bíblico de alguien que buscó la sabiduría de Dios antes de actuar es el rey David. Antes de enfrentar cualquier batalla, él preguntaba al Señor si debía ir o no. Esto muestra que incluso en tiempos de presión, es vital detenernos y buscar su consejo. La próxima vez que enfrentes una decisión importante, dedica un tiempo específico para orar y meditar en la palabra. Pregunta a Dios directamente y sé sensible a las señales y a la paz que Él puede darte. La sabiduría en las decisiones no se trata solo de hacer lo que parece correcto. Se trata de alinear nuestras elecciones con el corazón y los planes de Dios. Cuando lo hacemos, caminamos con confianza y propósito. Si pensamos en sabiduría en la Biblia, uno de los primeros nombres que viene a nuestra mente es el del rey Salomón.
Su historia, relatada en 1 Reyes 3, 5, 14, es un ejemplo poderoso de cómo la sabiduría de Dios puede transformar una vida y gobernar con éxito. Cuando Salomón comenzó su reinado, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras, y que yo te dé». Salomón, consciente de la gran responsabilidad que tenía como rey, no pidió riquezas, poder ni una larga vida. En cambio, pidió algo mucho más profundo. «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?». 1 Reyes 3:9. Este acto de humildad y dependencia tocó el corazón de Dios, quien no solo le otorgó sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor que nunca pidió. La clave aquí es la motivación de Salomón. No buscaba sabiduría para su propio beneficio, sino para servir al pueblo de Dios con justicia. Lecciones para nuestra vida. 1. Reconocer nuestras limitaciones. Salomón sabía que no podía liderar solo, y ese reconocimiento fue el primer paso para recibir la ayuda divina. ¿Has reconocido tus propias limitaciones delante de Dios? 2. Pedir con un propósito correcto. La Biblia dice en Santiago 4:3, «Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». Cuando nuestras peticiones están alineadas con los planes de Dios, Él es generoso en responder. 3. Ser buenos administradores. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría y bendiciones, pero también exigió fidelidad. ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios ya ha puesto en tus manos? La sabiduría de Salomón se hizo evidente en la famosa historia de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé, 1 Reyes 3, 16, 28. Con astucia y discernimiento, Salomón propuso dividir al niño, lo que reveló rápidamente quién era la verdadera madre. Este relato nos muestra que la sabiduría no solo resuelve conflictos, sino que también revela la verdad. Hoy, puedes orar como Salomón. Señor, dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo en mi vida. También, recuerda que, como dice Santiago 1:5, Dios da sabiduría a quienes la piden con fe y sin dudar. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría divina no es solo para los grandes líderes, está disponible para cada uno de nosotros. Solo necesitamos pedirla con humildad y confiar en que Dios nos guiará en nuestras decisiones. La sabiduría que proviene de Dios tiene una base sólida, y esa base es el temor del Señor. Proverbios 9:10 nos enseña: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero, ¿qué significa realmente temer al Señor? El temor de Dios no es terror ni miedo que nos paraliza, sino una reverencia profunda y un reconocimiento de su poder, su santidad y su amor. Es vivir conscientes de su presencia en cada área de nuestra vida y permitir que su voluntad guíe nuestras decisiones. El Salmo 111:10 lo reafirma. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este temor no solo es el inicio de la sabiduría, sino que también produce obediencia y transforma nuestro carácter. Lecciones para nuestra vida. 1. Vivir con reverencia. Temer a Dios significa ponerlo en el centro de todo lo que hacemos. Es consultarle antes de tomar decisiones importantes y buscar agradarlo con nuestras acciones. 2. Obediencia a su palabra. La verdadera sabiduría se refleja en nuestra capacidad de obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. 3. Reconocer su autoridad.
El temor de Dios nos lleva a reconocer que su poder está por encima de todas las cosas, dándonos paz en medio de las tormentas. Ejemplo bíblico: José en Egipto. Un ejemplo claro del temor de Dios lo encontramos en la vida de José. En Génesis 39:9, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José respondió: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta declaración revela un corazón que vivía con reverencia hacia el Señor. Su temor de Dios lo protegió del pecado y lo preparó para el gran propósito que Dios tenía para él: salvar a su familia y a toda una nación. El temor de Dios no solo nos aleja del mal, sino que también nos atrae hacia su amor. Cuando vivimos con reverencia, nuestras decisiones se alinean con su voluntad, y eso nos lleva a experimentar su paz y bendición. Hoy puedes evaluar cómo está tu relación con Dios. ¿Lo reconoces como la máxima autoridad en tu vida? Ora y pídele que te ayude a caminar con reverencia y a buscar su dirección en todas tus decisiones. El temor de Dios no es un sentimiento pasajero, sino un estilo de vida. Es el fundamento de toda verdadera sabiduría y el camino hacia una relación más profunda con nuestro Creador. Una de las señales más claras de la sabiduría divina en nuestra vida es la humildad. La Biblia nos enseña en Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Esta conexión entre humildad y sabiduría no es casual, pues un corazón humilde siempre está dispuesto a aprender, a corregirse y a depender de Dios. El ejemplo de Jesús, el mayor modelo de humildad y sabiduría que encontramos en la Escritura, es Jesucristo. Filipenses 2:6-8 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, eligió la senda de la humildad para cumplir con el propósito eterno del Padre. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. Características de la humildad sabia 1. Reconocer nuestras limitaciones. Un corazón humilde admite que no lo sabe todo y busca dirección en Dios y en su palabra. 2. Escuchar antes de hablar. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es recto en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Escuchar a los demás es una señal de sabiduría y humildad. 3. Servir a otros. La sabiduría divina nos lleva a buscar el bienestar de los demás antes que el propio. Moisés es descrito en Números 12:3 como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este hombre, a pesar de ser líder de una gran nación, dependía completamente de Dios y se humillaba constantemente delante de Él. Fue precisamente su humildad lo que le permitió recibir la guía divina para liderar al pueblo de Israel. En un mundo donde muchas veces se valora la autosuficiencia y el orgullo, el Señor nos llama a ser diferentes. La humildad no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es un acto de sabiduría reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. 1. Ora por un corazón humilde. Pídele a Dios que te ayude a ser más receptivo a su dirección y a las correcciones que Él trae a través de su palabra. 2. Practica el servicio. Encuentra maneras de servir a los demás en tu comunidad, iglesia o familia. 3. Busca consejo sabio. Rodéate de personas que caminen en la fe y que puedan orientarte con base en la palabra de Dios. La humildad abre las puertas a la sabiduría divina.
Cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y nos sometemos al Señor, Él nos equipa para tomar decisiones sabias y vivir una vida que glorifique su nombre. Una de las áreas más críticas donde la sabiduría divina se hace evidente es en la toma de decisiones. Muchas veces enfrentamos situaciones donde nuestras elecciones pueden afectar no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro y el de quienes nos rodean. La palabra de Dios nos guía en este aspecto. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. El mundo enseña que debemos confiar únicamente en nuestra lógica y experiencias, pero la Biblia nos recuerda que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Jehová. Proverbios 9:10. Esto significa reconocer su soberanía y depender de su dirección para tomar decisiones. Un ejemplo poderoso de la sabiduría divina en acción lo encontramos en 1 Reyes 3, 16, 28, cuando dos mujeres acudieron al rey Salomón con una disputa sobre un bebé. Salomón pidió una espada y sugirió dividir al niño en dos, una solución que revelaría la verdadera madre por su disposición a sacrificar su propia felicidad por el bienestar del niño. Este acto de sabiduría no solo resolvió el conflicto, sino que también asombró a todo Israel. 1. Busca la dirección de Dios en oración. Filipenses 4, 6, 7 nos dice que llevemos nuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, para que su paz guarde nuestros corazones y mentes. 2. Estudia la palabra. La Biblia es nuestra brújula. Salmos 119, 105 afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 3. Busca consejo piadoso. Proverbios 15:22 señala: sin consejo los planes fracasan, con muchos consejeros triunfan. Rodéate de personas que compartan una visión bíblica de la vida. 4. Espera en el tiempo de Dios. La paciencia es clave. Muchas veces, la sabiduría implica esperar el momento adecuado en lugar de actuar apresuradamente. Tomar decisiones basadas únicamente en nuestra perspectiva limitada puede llevarnos a caminos equivocados. Jeremías 17:9 nos advierte que el corazón humano es engañoso, pero al confiar en Dios, Él endereza nuestros pasos y nos guía hacia su propósito. ¿Qué decisiones estás enfrentando hoy? ¿Te has detenido a buscar la dirección de Dios? No importa cuán pequeñas o grandes sean las elecciones, Dios desea ser parte de cada una de ellas. Permite que Él sea tu guía y te muestre el camino correcto. 1. Haz una lista de tus decisiones pendientes y ora por cada una de ellas, pidiendo dirección específica a Dios. 2. Consulta la Biblia. Busca pasajes que hablen sobre el tema relacionado con tu decisión. 3. Confía en el resultado. Una vez que entregues tus decisiones al Señor, confía en que su plan es perfecto. La sabiduría en la toma de decisiones es un regalo de Dios para aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Él promete guiar a sus hijos y llevarlos por caminos de paz. Nunca dudes en acudir a Él, porque su voluntad es siempre buena, agradable e perfeita. Romanos 12:2. Claro, vou continuar a partir do bloco 9 e 10 para o roteiro do seu vídeo. Para garantir que os blocos estejam alinhados com o estilo que você deseja, vou manter o tom pastoral, caloroso e motivador. Quando passamos por momentos difíceis, é comum que nos questionemos sobre o futuro, mas Jesus nos oferece uma promessa eterna. Ele foi preparar um lugar para nós. Esse lugar não é apenas físico, mas um lugar onde viveremos em comunhão plena com Ele. Nossa esperança não está nas circunstâncias atuais, mas no destino eterno que nos aguarda.
Lembre-se de que, independentemente das tribulações que você enfrente, há uma esperança inabalável que transcende tudo isso. Acredite no que Jesus prometeu. Seu lugar na morada celestial está garantido. Jesus não nos chamou apenas para sermos seus seguidores, mas para sermos seus mensageiros. A missão de espalhar a boa nova de salvação é uma responsabilidade de todos nós. Não importa onde estamos, devemos ser luz no mundo, compartilhando o amor de Cristo de maneira prática e autêntica. Pergunte-se hoje, como posso ser mais intencional em compartilhar o Evangelho? Isso não precisa ser complicado. Seja em suas ações, palavras ou simplesmente oferecendo apoio a alguém, você pode ser um testemunho vivo do amor de Cristo. Lembre-se sempre, somos peregrinos nesta terra, mas com uma esperança firme em Cristo. Ele é a nossa força e nosso propósito. Não perca de vista o que realmente importa, viver para Ele e espalhar o seu amor. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Não guarde a boa nova só para você, mas seja um canal de bênção para os outros.